Desayuno espiritual del 28 de abril del 2021. Yo he venido al mundo como luz, del Evangelio de San Juan. En aquel tiempo Jesús gritó diciendo: El que cree en mí no cree en mí sino en el que me ha enviado, y el que me ve a mí ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Palabra del Señor. Cristo es el enviado del Padre por amor. El evangelista detalla recogiendo la forma en que Jesús se dirige a los judíos. Dice que grita, que exclama a viva voz, no en desesperación sino en intensificación. Es una muestra muy humana de la voluntad del Padre. Ha enviado a su Hijo para que hable en su nombre, para ser escuchado y así traernos vida eterna. Y ahora lo hace exclamando con fuerza, porque su deseo está impregnado en su propuesta. No es un simple heraldo, es la esencia y el mensaje mismo, que llegará hasta las últimas consecuencias para ser escuchado. La fe es un don de Dios que en el Hijo se hace palabra que se grita, desde una vida ejemplar, para sacarnos de la tiniebla del pecado. Así la salvación pasa por el acto de abrir el oído y el corazón. Así el gesto de gritar es signo de la fuerza con el que el Padre está decidido en su Hijo a otorgarnos vida nueva, una vida libre para elegir la verdad y el amor, para dejar la esclavitud del pecado y sumergirnos en la luz que muestra un sentido pleno a la existencia. El grito que hoy escuchamos en el Evangelio, donde Cristo proclama a Dios como su Padre que le ha encargado la misión de salvarnos, sería secundado, extendido, magnificado en el grito en la cruz, cuando sin juzgarnos sino intercediendo pida al Padre que nos perdone por nuestra ignorancia, que eso es el pecado, ignorancia, la mentira que no da luz a la verdad. Si conociéramos el amor de Dios, no anhelaríamos nada en la vida más que vivir a su lado. Pero el Señor siempre expone sus mensajes a la par de sus riesgos. Cuidado con cerrar el oído. Cuidado con rechazar a Cristo y su palabra, porque nuestro juicio final es real. Sí que habrá que llegar y ahí solo hay un defensor, Cristo Jesús. Pero desde ya hay un incitador, el demonio, que durante nuestro paso por este tránsito se nos muestra con gusto y pasión para luego dejarnos secos, ciegos y en soledad. Por eso Cristo grita para que su voz sea más fuerte que nuestra incitación al pecado, para que le creamos y le sigamos, para llevarnos a la vida verdadera y eterna y no a la paga del pecado que es la muerte. La fuerza de Cristo ha de ser el método del cristiano. No podemos ser discípulos misioneros tibios ni tímidos. No hay escenario ideal para hablar de Dios sin riesgos y no lo necesitamos. Nuestra misión no se acomoda al mundo. Es anunciar a Cristo, su amor y su salvación desde la verdad que se anuncia con fuerza y denuncia la mentira del pecado en una sociedad que ya no distingue el bien de la maldad, que se sumerge en lontananza de la tiniebla y no ve sus 5 dedos de frente. Porque ¿cómo llamaremos a tanta corriente desbocada y sin sentido que pretende hacerse pasar por bien? Y es más, enlistarlas como males a combatir ya resulta hasta ilegal en muchos países, y podríamos los cristianos ir a la cárcel o sufrir demandas civiles cuantiosas por defender la verdad, tal como le ha pasado a un panadero en Estados Unidos que ha sido llevado a la corte varias veces por negarse a hacer queques para fiestas de bodas lésbico-gays. O en Canadá, que existe la legislación que obliga a los padres a fomentar las inclinaciones de cambio de sexo a sus hijos desde pequeños, con riesgo de que se los quiten si no lo hacen. O en España, que dejaban que las niñas de 14 años decidieran hacerse un aborto influenciadas por las clínicas abortistas sin presencia ni consentimiento de los padres. O en Países Bajos, que existen ya asociaciones de pedófilos que empiezan a pedir su derecho de ser reconocidos en su condición natural de sentir atracción sexual por los niños. Por Dios, ¿a dónde llegaremos? Las tinieblas ideológicas, sociales, políticas y económicas son profundas, pero es más profundo y penetrante el grito de Cristo que ha de mostrarse en nosotros los cristianos. Hoy me pregunto, ¿hago eco en mi vida con la misma fuerza que Cristo anunció su evangelio?
Tengo un testimonio de conversión y fe que arrastre a otros a querer escuchar a Cristo y seguirle en su amor. Señor Jesús, tú que has venido al mundo como luz para sacarnos de las tinieblas del pecado y de la soledad sin ti, danos la gracia de poder escucharte, abriendo nuestro corazón para hacer vida tu palabra en nosotros, que en un testimonio de conversión constante salgamos al mundo a anunciar que tú y el Padre son uno, así como hemos de serlo nosotros como pueblo tuyo. Amén. Feliz Pascua.